Ya chicos, en este video vamos a ir viendo la guía número 3 que corresponde a diálogo, literatura y efecto estético, unidad 1 de tercero medio. ¿Cuál era el objetivo cierto de esta guía? Conocer el concepto de literatura atendiendo a sus características principales, usar evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones, reflexionar sobre cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. Entonces, vamos con el primer objetivo que es conocer qué es la literatura, ya atendiendo cierto a sus características más principales destacadas. A continuación, lee la siguiente cápsula informativa sobre literatura. La literatura es una categoría inestable, imposible de definir con precisión, ya que los criterios que sirven para denominar de tal manera a ciertos textos cambian de acuerdo con la cultura o el momento histórico en los cuales estos son leídos e interpretados. Sin embargo, para el fin del aprendizaje de hoy, entenderemos literatura como una creación artística que utiliza la palabra ya sea oral o escrita. Una de las primeras teorías modernas postulaba que el rasgo distintivo de la literatura se encuentra en un determinado uso y organización del lenguaje, ya que tiene un alejamiento del lenguaje práctico habitual, provocando que el lector deba prestar atención a las palabras y a la construcción artística. Algunas características del lenguaje literario se establecieron por contraste con el lenguaje habitual en los siguientes aspectos. Es decir, que una de las primeras teorías modernas, chiquillos, es que el rasgo distintivo de la literatura es cómo organiza el lenguaje. Es decir, la literatura, el lenguaje literario, se organiza de una forma distinta al lenguaje habitual. ¿De qué forma? Por ejemplo, el lenguaje habitual es un lenguaje que es un medio para expresar un contenido. Esto quiere decir que el lenguaje habitual, su fin, es poder expresar algo. No importa la forma, sino que lo que se busca es expresar algo, un contenido. En cambio, el literario, su fin es en sí mismo, porque lo importante del lenguaje literario es cómo yo expreso algo. No es importante el contenido en sí, sino la forma en que se dice ese contenido. Saber ocupar las palabras, figuras literarias, etc. Otras características del lenguaje habitual es que el mensaje puede ser parafraseado, es decir, que se puede expresar de diferentes formas, pero en el lenguaje literario no puede ser así. En un poema no se puede expresar de una forma distinta a como está escrito, porque recuerden que lo importante es la forma, no el contenido. Entonces yo puedo expresar el contenido de un poema de otra forma, sí, pero no va a ser lo mismo, porque el texto literario tiene que tener la misma forma en cómo expresa el poeta, ¿ya? O el hablante lírico. Otra característica es que el ideal del lenguaje habitual es la claridad y la univocidad, es decir, que lo que se esté diciendo tenga solo un sentido. Por ejemplo, si yo te digo cierra la puerta, el sentido es que tú tienes que cerrar la puerta. Y no tienes que interpretar nada más. No tienes que decir, con eso me estará diciendo que cierre la puerta de mi corazón. Nada de eso, chiquillo, la puerta de mi mente. No tienes que interpretar. Un lenguaje habitual, si yo te digo cierra la puerta, tú vas y cierras la puerta que está abierta. En el lenguaje literario, su significado nunca es claro, a diferencia del lenguaje habitual, que sabemos que tiene solo un significado, que tiene solamente un fin. En el lenguaje literario, el significado de lo que se está diciendo jamás es claro. Es por eso que el lenguaje tiene esta ambigüedad, el lenguaje literario, y que constituye uno de los rasgos característicos del texto literario, ya que puede tener distintos significados simultáneamente. O sea que un verso puede significar muchas cosas. Por eso que el lenguaje literario se interpreta. En cambio el lenguaje habitual lo que está comunicando la idea es súper clara, no hay que interpretar nada, hay que hacer lo que se está diciendo o entender lo que se está diciendo. En cambio en el lenguaje literario debes interpretar lo que se quiere decir
Y de hecho esa interpretación, ese significado puede ser variado. Pueden ser muchos significados en un solo verso. Se ciñe a las normas gramaticales y de corrección lingüística. Es decir, el lenguaje habitual funciona a partir de las normas gramaticales y no las rompe. ¿Ya? Se intenta hablar bajo la norma, ¿ya? Bajo lo que sería lo correcto. Yo uso el español de forma correcta. Eso es lo que así se habla, o sea, esa es parte del lenguaje habitual que se apega, ¿cierto?, a la norma de la lengua. Sin embargo, en el lenguaje literario no es así. En el lenguaje literario siempre aparece como una desviación de la norma que rige en el lenguaje habitual. Es decir, que el lenguaje literario no se apega del todo a la norma. Por ejemplo, si la oración tiene la oración gramatical se supone que primero va el sujeto y después el predicado, el lenguaje literario se rompe con esas normas. Incluso se inventan palabras que no existen en el lenguaje literario. Por tanto, no siempre es apegado, ¿cierto?, a la norma de la lengua. Ahora, la concreción de este lenguaje habitual, que es la diferencia entre lo literario y lo no literario, la concreción de esta diferencia, de la diferencia entre el lenguaje habitual y el lenguaje literario, se puede ver en las características constituyentes, es decir, las características más importantes de los textos literarios y los no literarios. En un texto literario tenemos un lenguaje connotativo, ¿ya? Es decir, que es un lenguaje que debemos interpretar, ya que es simbólico y no literal. En cambio, en el lenguaje no literario, el lenguaje es denotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje expresa las cosas tal cual son. No, lo que hablábamos anteriormente, que en el texto literario se ocupa el lenguaje literario, por tanto, el lenguaje es connotativo, se debe interpretar, tiene varios significados. En cambio, en el texto no literario, el lenguaje es habitual, o sea, y su característica es que es un lenguaje denotativo, es decir, que tiene solo un significado que es generalmente el significado que aparece en el diccionario. Otra característica es que el texto literario es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la interpretación depende del lector, ¿ya? Que cada lector lo interpreta desde su mundo interior, desde su propia subjetividad o perspectiva. Yo interpreto desde lo que yo pienso, ¿cierto? Y obviamente de las pistas que me da el texto. Entonces todos interpretan cosas distintas, por eso que es subjetivo. En cambio el texto literario es objetivo, no tiene un montón de interpretaciones, sino que es lo que está escrito y ya. En la ficción es otro punto importante del texto literario, ya que se entiende que el mundo literario es ficticio, es decir, no es una realidad, sino es una representación de la realidad. En cambio, en el texto literario hay una realidad, ya que se describen hechos reales, objetivos que no dan pie para interpretación subjetiva. La función estética supone una orientación del mensaje hacia sí mismo. Esa función es la que predomina en el texto literario. Hay múltiples funciones del lenguaje y para el texto literario la función que predomina es la estética. ¿Cuál es esa función? Se supone que esta función del lenguaje se puede evidenciar cuando el mensaje está orientado hacia sí mismo. Se habla sobre el lenguaje y sobre cómo está dicha el contenido, ya sobre la forma. Pues en ella lo importante no es la verdad del mensaje, ni que corresponda a la realidad del mundo exterior, sino que la forma en que las palabras se combinan y sus elementos se articulan en una construcción de una realidad propia. Es decir, hay una realidad, pero esta realidad se representa, ¿ya? Esa es la función estética del lenguaje. La forma, no el contenido. En cambio, la función referencial predomina en el texto no literario. Esto implica que en la representación del contenido o objeto remitiendo al referente al contexto hay una representación tal cual. Se está representando un contenido, un hecho real. Por eso que es una función referencial, porque el propósito es informar, ¿ya? Es la que prevalece en la lengua cotidiana, pues es la que encontramos, por ejemplo, en los programas de noticias. Entonces la función referencial es una función como que tiene por objetivo informar, describir hechos reales, etc. La interpretación. Ítem número 2. Se supone que en este ítem ustedes deben analizar
las siguientes expresiones y explicar el significado de cada una de ellas en el espacio en blanco del cuadrado. ¿Cuáles son estas expresiones? Son expresiones que nosotros ocupamos generalmente y podríamos llegar a confundirlas como lenguaje habitual, ya que solemos ocuparlas mucho en el lenguaje cotidiano, pero no son parte del lenguaje cotidiano, sino que son frases, enunciados que tienen que ver con el lenguaje literario, porque necesitan una interpretación. Es decir, estas frases no significan lo que dicen, sino que yo tengo que comprender qué es lo que significan, porque tienen otro significado. Por ejemplo, Juanito creció de un día para otro. ¿Qué significa eso? Que Juanito hoy medía 50 centímetros y al otro día medía 100. No, sino que Juanito creció rápido. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahí yo estoy interpretando, ¿cierto? Porque aquí no me dice Juanito creció rápido o creció bastante en 2 años. No me da, no ocupa el lenguaje habitual, sino que ocupa un lenguaje literario que yo debo interpretar. Por tanto, es Juanito creció de un día para otro. ¿Eso qué significa? Creció rápido. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor tener algo seguro en tus manos que muchas oportunidades que no son seguras, ¿cierto? Me muero de sed. ¿Qué significa eso? Que tienes mucha sed. No significa que te vas a morir porque tienes mucha sed. Bueno, puede pasar, pero es un decir, ¿cierto? Nos tuvimos que morder la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos que quedarnos calladitos. Cuando uno dice me mordí la lengua para no hablar, eso quiere decir que no se mordió literalmente la lengua, sino que tuvo que quedarse callado aunque hubiese deseado hablar, ¿cierto? Ahora, la descripción que yo acabo de mostrarles cómo se realiza de esas oraciones, enunciado, corresponde a una interpretación del lenguaje figurado. ¿Ya? Eso es interpretar. Es decir, yo le doy un sentido al lenguaje literario. Hablar en sentido figurado significa que una expresión tiene un significado distinto al que en forma habitual se le puede atribuir. Utilizar el lenguaje figurado es lo contrario, usarlo en sentido literal, el cual implica interpretar las palabras o las oraciones en el significado que realmente expresa, de acuerdo con el significado de cada palabra o el que aparece en un diccionario. Es decir, que utilizar el lenguaje figurado es contrario a usar el sentido literal, porque el sentido literal es decir, ahí hay un baúl, ya, eso significa que hay un baúl, ya, y eso es el sentido literal, que seguramente yo tengo un baúl enfrente mío, pero si yo lo digo en un sentido literario, es lo contrario. Entonces, un baúl puede significar, no sé, mi corazón es un baúl de recuerdos. El corazón no puede ser un baúl, es un órgano, ¿ya? Y no sabemos, y en el corazón no se albergan recuerdos, esa es la cabeza. Entonces todo eso tiene un sentido literario, ¿cierto? Que hay que interpretar. Si yo digo, ahí hay un baúl, eso es habitual, puede que haya un baúl. Pero si yo digo que mi corazón es un baúl de recuerdos, eso es literario y debo darle una interpretación, es decir, darle un significado, un sentido a lo que me están diciendo. Bueno, en la siguiente actividad ustedes debían leer una canción que es Tren al Sur de los Prisioneros e interpretar el lenguaje literario que se expresa en esta canción. Recuerden, chiquillos, que las canciones tienen mucho lenguaje literario que ustedes deben interpretar. Bueno, la canción dice 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que estoy feliz. 2:30 en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mis animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito, no me importa estar solito, porque me llevarán a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Y se vuelve a repetir, ¿cierto? El coro que dice, no me digas pobre por ir viajando al sur, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tomamos algunas frases de esa canción y las debíamos interpretar. Por ejemplo, estos fierros van andando. ¿A qué se refiere? Hay unos fierros que van caminando. ¿Los fierros pueden caminar? ¿Los fierros pueden andar? No, ¿cierto? Se refiere a que el tren
que está hecho de fierro, ya va andando, ya va tomando su curso. A eso se refiere. Eso es darle un sentido, una explicación a una expresión figurativa, un lenguaje figurado, un lenguaje literario. Mi corazón está saltando. ¿A qué se refiere eso? El corazón puede saltar adentro de nosotros, puede saltar el corazón, no, ¿cierto? Se refiere seguramente que está teniendo una emoción muy grande, muy alta. Y abajo le había puesto un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se hacía esto. Son flores y mis animales que me dicen bienvenido al sur. ¿Qué significa eso? Las flores hablan, los animales hablan, ¿no? ¿Cierto? De hecho, eso es una figura literaria que se llama personificación. Por tanto, eso se refiere a que las flores y los animales son el indicio de que el paisaje corresponde al sur, es decir, que ya iba a llegar. Y por último, tenemos... en el siguiente recuadro corresponde a la pregunta ¿cuál es la importancia de reconocer el lenguaje figurado al momento de analizar un texto? Ustedes me tenían que exponer acá una reflexión acerca de la importancia de reconocer este lenguaje al momento de analizar un texto literario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante analizar el texto literario cuando yo estoy leyéndolo? ¿Por qué tengo que entregarle significado? ¿Qué pasa si no le entrego significado? Entendemos que es necesario reconocer, es necesario interpretar el lenguaje figurado, ya que si no lo hacemos no podemos entender el texto literario.